El conflicto en Vietnam parecía abarcar todos los aspectos del combate moderno en los años 60 y 70, desde la lucha guerrillera hasta la guerra blindada, desde el poder aéreo tecnológicamente avanzado hasta pequeñas embarcaciones de 4 hombres armados con ametralladoras. Parecía no haber fin a las peligrosas asignaciones para las fuerzas de los Estados Unidos comprometidas a repeler a los insurgentes comunistas del Vietcong, del sur de Vietnam, y a sus partidarios en el norte. Sin embargo, algunos trabajos siempre destacarán un poco más que otros cuando se trata del riesgo involucrado. En el episodio de hoy, vamos a examinar solo 3 de algunos de los trabajos más peligrosos realizados en la Guerra de Vietnam, uno de cada uno, involucrando al ejército, la marina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Durante siglos, las personas que vivían en el sudeste asiático dependían en gran medida del río Mekong para el transporte, actuando como una autopista natural a través de la densa selva. Clasificado como el 12º río más largo del mundo, el Mekong se extiende unas 3.050 millas y corre desde República Popular China a través de República Democrática Popular, Lao Reino de Camboya, y finalmente hasta el sur de Vietnam, donde se vacía en el mar a través del extenso delta del Mekong. El delta en sí comprende cientos de pequeños ríos distribuidos en un área de 15.600 millas, y durante mucho tiempo ha visto un intenso tráfico de barcos en forma de juncos, sampans y balsas. Para los guerrilleros comunistas del Vietcong, el delta del Mekong era un centro logístico vital que utilizaban para transportar hombres y equipos a través del sur de Vietnam, mezclándose con los llamados gente de los barcos, para no llamar la atención. Desde el inicio de las operaciones de combate, la Marina de los Estados Unidos tuvo la tarea de localizar los transportes del Vietcong y capturarlos, o si era necesario, destruirlos y a sus tripulaciones, para privar a las fuerzas del Vietcong de sus suministros. Pero había un problema. Las lanchas patrulleras existentes de la Marina estaban diseñadas principalmente para su uso en aguas más profundas que las encontradas en el Mekong, donde el lodo y la vegetación podían obstruir fácilmente sus hélices. Por lo tanto, como cuestión de urgencia, emitieron una solicitud a los fabricantes de barcos de Estados Unidos para producir un nuevo tipo de pequeña lancha patrullera que pudiera operar en aguas tan poco profundas como de solo 2 pies de profundidad. Entra en escena la compañía de Yates Hatteras, de New Bern, Carolina del Norte. Más acostumbrada a diseñar embarcaciones de placer fluviales, la empresa decidió adaptar uno de sus diseños para cumplir con los requisitos de la Marina de Estados Unidos, con un prototipo producido en menos de 7 días. Construidas por la Compañía de Constructores de Barcos Unidos de Bellingham en Washington, las nuevas embarcaciones fueron designadas como Patrol Boat River o República Federativa de Brasil Marcos, lo que eventualmente dio lugar al apodo República Federativa de Brasil. Las República Federativa de Brasil tenían 31 pies de largo y estaban impulsadas por 2 motores diésel, que producían empuje hacia adelante a través de bombas de chorro submarinas, en lugar de hélices convencionales. Además, en lugar de un timón, las República Federativa de Brasil se dirigían girando las boquillas para las bombas de chorro, lo que hacía que las República Federativa de Brasil fueran extremadamente ágiles. La velocidad máxima era superior a 25 nudos, pero quizás incluso más asombroso que eso era su capacidad para pasar de la velocidad máxima a una parada total casi instantáneamente, gracias a una compuerta en U, instalada en las boquillas que podía rotarse hacia abajo, enviando inmediatamente los chorros de agua hacia adelante en lugar de hacia atrás. La tripulación usual consistía en 4 miembros, un capitán, un timonel y 2 artilleros manejando ametralladoras calibre 50 en proa y popa. El barco también venía equipado con un lanzagranadas, pero como suele suceder en tiempos de guerra, el armamento se aumentaba extraoficialmente por sus tripulaciones en busca de un golpe más fuerte. Estos barcos realizaban inspecciones de detención y búsqueda en juncos, balsas y sampans, buscando a su escurridizo enemigo, mientras estaban constantemente conscientes de que incluso la embarcación más inocua podría albergar un equipo de fuego Vietnam del Sur, armado con AK-47s y RPGs. Los hombres que servían en la República Federativa de Brasil eran hombres alistados, ya sea buscando mejorar sus posibilidades de promoción, o simplemente hombres que querían experimentar el aguijón del combate. En cualquier caso, había mucha experiencia por obtener, ya que muy rápidamente, el Vietcong reconoció la amenaza que estos barcos representaban para sus operaciones,
lo que los llevó a establecer emboscadas a lo largo del río, mientras que en algunos casos, los República Federativa de Brasil y los barcos del Vietnam del Sur se enfrentaban en batallas de armas en movimiento. Los combates eran tan intensos como cualquier otro que tuviera lugar en tierra, con las tripulaciones de los botes de patrulla contabilizando más de 1000 guerrilleros comunistas muertos en combate solo en 1967, pero esto claro costó. Las estadísticas estadounidenses muestran que 1 de cada 3 marineros asignados a la República Federativa de Brasil resultaron heridos o muertos en combate durante sus turnos de servicio, pero nunca hubo escasez de voluntarios de los grandes barcos de la Marina buscando participar en la acción. Las tripulaciones, al adquirir experiencia, adaptaban su equipo y tácticas contra el Vietcong. Los botes operaban en equipos a lo largo del río, así si uno era emboscado, el bote de apoyo podía ayudar rápidamente. Finalmente, los Navy UH-1B Hueys, transformados en helicópteros artillados, empezaron a colaborar con los botes, proporcionando un considerable poder de fuego en enfrentamientos. Las tripulaciones también comenzaron a recibir República Federativa de Brasil Mark II más capaces, que abordaban muchas de las deficiencias del modelo original que aparecieron durante el combate. En su papel vital, los República Federativa de Brasil destruyeron o capturaron alrededor de 6.500 embarcaciones que apoyaban la campaña del Vietcong. También llevaron a cabo operaciones de rescate en combate, apoyaron a los equipos de fuerzas especiales e incluso entregaron ayuda humanitaria a las ciudades y pueblos del sur de Vietnam que fueron aislados por las fuerzas comunistas. Por su valentía, las tripulaciones de la República Federativa de Brasil fueron altamente condecoradas y respetadas, con 2 recibiendo la Medalla de Honor, el premio más alto por valor en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. 14 más recibieron la Cruz de la Marina, la segunda condecoración más alta en el servicio, mientras que un número incalculable recibió estrellas de plata, estrellas de bronce y corazones púrpuras. Desde el final de la guerra, 5 barcos de la Marina de los Estados Unidos han sido nombrados en honor a los miembros de la tripulación de la República Federativa de Brasil, enfatizando cuán bien considerados eran estos hombres, tanto por su valentía como, en muchos casos, por su sacrificio. Una vez que el papel de Estados Unidos en Vietnam pasó de asistencia militar a combate total, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson autorizó una masiva campaña aérea contra Vietnam del Norte, apodada Operación Rolling Thunder. El objetivo de la operación era obligar a los República Socialista de Vietnam a detener su apoyo a los insurgentes del Vietcong en Vietnam del Sur, al destruir su infraestructura militar e industrial e interceptar las líneas de suministro que se dirigían al sur. Cuando la operación comenzó el 2 de marzo de 1965, la confianza entre los pilotos de la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos era extremadamente alta. Desplegaron algunos de los aviones de guerra más avanzados y capaces del mundo, mientras que los República Socialista de Vietnam solo tenían un puñado de cazas MiG significativamente menos avanzados para oponerse a ellos. Sin embargo, lo que los República Socialista de Vietnam sí tenían eran enormes cantidades de armas antiaéreas, pero estas estaban limitadas a altitudes bajas y medias, lo que significaba que los aviones estadounidenses podían volar sobre ellos mientras transitaban hacia y desde sus objetivos. Sin embargo, la creencia en la seguridad de la altitud se desvaneció el 24 de julio de 1965, cuando un vuelo de McDonnell Douglas F-4 Phantom II se encontró siendo el objetivo de un ataque por una nueva y mortal arma, el Samuel, o misil superficie-aire. Un F-4C fue destruido por un misil S-75, fabricado por los soviéticos, conocido por la Organización del Tratado del Atlántico Norte como guía, convirtiéndose en el primero de los 110 aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en caer ante los Samuels en los cielos del sudeste asiático. Los comandantes estadounidenses autorizaron un ataque de represalia contra el sitio Samuel, pero para cuando los aviones estadounidenses llegaron sobre el objetivo 2 días después, las armas habían sido retiradas y reemplazadas por señuelos y rodeadas de armas antiaéreas. Los aviones de EEUU se lanzaron para atacar un objetivo inútil sin saberlo, mientras las armas antiaéreas saturaban el cielo con proyectiles. Se perdieron 4 aviones más. Fue un éxito abrumador para los vietnamitas y una advertencia severa para los comandantes aéreos de los Estados Unidos de que no podían atacar al norte con la impunidad que habían esperado anteriormente. Algo tenía que hacerse. En agosto de 1965, el Comando del Pacífico de los Estados Unidos instigó un programa en el que la Fuerza Aérea, y para anular la amenaza, Samuel, bautizado como Mano de Hierro,
El proyecto buscaba equipar los aviones de ataque North American F-100 Super Sabre con sensores que pudieran guiarlos hacia los sitios Samuel, detectando y siguiendo el haz de radar utilizado para apuntar a los aviones estadounidenses. El Super Sabre marcaría entonces el objetivo con sus cañones de 20 milímetros o cohetes para que una fuerza de seguimiento de los jefes del trueno de la República bombardeara la batería, neutralizando así la amenaza Samuel. Suena bastante simple, pero había dos grandes inconvenientes con este plan. En primer lugar, para rastrear el haz de radar hasta su origen para que los jefes del trueno pudieran atacar, los supersables tendrían que ser detectados por el radar, dejándolos abiertos al ataque de misiles superficie-aire. En segundo lugar, aunque el equipo que tenían a bordo podía darles una dirección, no podía proporcionarles un rango hasta los sitios de los Samuel. Esto significaba que si las tripulaciones de los supersables no detectaban los sitios con sus sensores predeterminados, es decir, el viejo ojo humano Marcos, entonces podrían encontrarse volando justo sobre la batería Samuel y convirtiéndose en un blanco fácil. Para los pilotos, este tipo de misión se conoció como un vuelo de comadreja salvaje, porque al igual que una comadreja, iban directamente a la guarida de su presa. El primer escuadrón de comadrejas salvajes fue el 354 Degree Escuadrón de Cazas Tácticos, que volaba desde bases aéreas en Reino de Tailandia, y estaba compuesto por pilotos más acostumbrados a volar aviones modelo de un solo asiento, en lugar de los Super Sables F-100, comenzando con 4 supersables después de 45 días de operaciones contra objetivos. República Socialista de Vietnam, el 354 grados, solo tenía uno restante. 4 tripulantes fueron asesinados y 2 capturados, permaneciendo como prisioneros de guerra. Otros 3 habían resultado heridos por el fuego antiaéreo y los Samuels explosivos. Con una tasa de desgaste tan aterradora, 2 de los pilotos originales descubrieron que no podían soportar la presión y renunciaron. Las tripulaciones y pilotos de reemplazo aparecieron a principios de 1966, pero era obvio que se tenía que hacer algo más. Los Estados Unidos necesitaban una nueva arma. El AGM-45 Shrike se basaba en el misil aire-aire AIM-7 Sparrow y podía detectar y seguir los radares de seguimiento Samuel por sí mismo. Esto permitió a los aviones escapar rápidamente tras disparar el misil. Sin embargo, no era un arma perfecta, siendo de alcance relativamente corto, lo que significa que todavía había un gran riesgo para la aeronave hasta que se lanzó el arma. Además, los República Socialista de Vietnam comprendieron que si usaban sus radares de forma intermitente, el Shrike no tendría una fuente radar consistente para rastrearlo, causando que perdiera el objetivo. Todos estos problemas se corrigieron en el misil estándar AGM-78, mucho más grande y avanzado, que no solo tenía un mayor alcance, sino que también tenía instalado un sistema de memoria simple, lo que significaba que incluso si los República Socialista de Vietnam apagaban sus radares, el misil continuaría volando hacia donde se originó la señal. Los comadrejas salvajes lucharon en una campaña brutal, hasta que volaron sus últimas misiones en 1972. En combate, se perdieron 46 F-105Gs durante la guerra, mientras que muchos otros sufrieron graves daños por combate o fatiga. En cuanto a cuántos sitios Samuel destruyeron, es difícil de determinar, con cifras que llegan hasta el 50% de los sitios Samuel operativos, en algún momento siendo destruidos por los comadrejas salvajes. Lo que sí es seguro, sin embargo, es que su mera presencia obstaculizó severamente la capacidad de los operadores de misiles de Vietnam del Norte para apuntar a los aviones Shrike, y las armas y tácticas desarrolladas en los cielos de Vietnam sentaron las bases para la próxima generación de comadreja salvaje, el F-4 Phantom II, que tuvo un éxito sin precedentes contra los sitios de misiles iraquíes durante la Guerra del Golfo de 1991. El sitio de los helicópteros. UH-1 Huey, llenando los cielos como abejas enfurecidas mientras transportaban decenas o incluso cientos de hombres a través del país, probablemente es la imagen más perdurable de la Guerra de Vietnam. Aterrizando en aberturas en la jungla, algunas naturales y otras hechas por los cortadores de margaritas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los hombres serían desembarcados, donde establecerían un perímetro defensivo en caso de una emboscada antes de moverse. Sin embargo, muy rápidamente las fuerzas estadounidenses aprendieron que aterrizar en una zona de combate no necesariamente significaba que el peligro acechaba a su alrededor, porque a veces el peligro venía de abajo. Tanto el Vietcong como el ejército de Vietnam del Norte hicieron un uso extensivo de túneles subterráneos para apoyar sus operaciones. Estos túneles variaban en tamaño, desde pequeños refugios que se utilizaban para encontrar refugio y respiro de los combates,
hasta grandes, intrincados y extensos complejos subterráneos, completos con áreas de almacenamiento, baños, hospitales e incluso aulas para la indoctrinación política, y todos estaban fuera de la vista de las fuerzas estadounidenses que marchaban por encima. En algunos casos, los vietnamitas incluso cavaron túneles debajo de las bases estadounidenses para llevar a cabo ataques sorpresa y asesinatos de personal de alto rango. Aún peor para las fuerzas estadounidenses, las entradas a los túneles eran increíblemente pequeñas, diseñadas para ser apenas lo suficientemente grandes para que el adulto vietnamita promedio pudiera entrar. Por lo tanto, para la mayoría del personal de servicio estadounidense, era imposible que pudieran pasar. Se utilizaron granadas y gas lacrimógeno para intentar matar a cualquiera en los túneles, pero esto tuvo un éxito limitado. Las tropas estadounidenses y australianas intentaron usar perros para entrar y arrastrar a los soldados enemigos, pero los perros no podían oler las trampas explosivas, y después de un tiempo, sus manejadores se negaron rotundamente a sacrificar más animales en vano. Por lo tanto, se decidió entrenar a un grupo de ingenieros de combate especialistas, que eran similares en tamaño a sus contrapartes vietnamitas, para entrar en los túneles, recopilar inteligencia, matar o capturar a cualquiera dentro, y finalmente colocar cargas para destruir el túnel. Estos hombres eran conocidos como los ratas de túnel, y ha habido pocos trabajos en tiempos de guerra que puedan compararse con el horror de esta asignación. Muchos ratas de túnel eran jóvenes debido a las exigencias físicas del papel, con soldados de 17 años formándose en Estados Unidos y enviados a Vietnam tan pronto como cumplían 18 a veces en su cumpleaños. El entrenamiento era muy duro. Se les enseñó combate en espacios cerrados, cómo identificar las variadas y altamente creativas trampas creadas por el Viet Cong y cómo plantar cargas explosivas, pero quizás más que nada, su entrenamiento mental tomó precedencia, con sus instructores inculcando una mentalidad de matar o ser asesinados sin cuestionamientos en sus reclutas. Aún con el mejor entrenamiento, no había garantía de éxito en los túneles. Las armas pesadas de las tropas estadounidenses en batalla eran un obstáculo en los túneles. Los Tunnel Rats usualmente solo estaban armados con una pistola de 9 milímetros. Incluso entonces, se les enseñó a disparar solo si era absolutamente necesario, porque en la oscuridad, el destello del cañón de la pistola estándar era suficiente para cegarlos temporalmente, mientras que el ruido del disparo viajaría por todo el túnel, alertando a más enemigos. Los Tunnel Rats generalmente operaban en equipos de 2 hombres, con un hombre al frente que entraba primero, seguido poco después por un hombre de respaldo. Esto implicaba que el hombre adelante tenía respaldo si era atacado o lesionado por trampas de un enemigo en retirada. Sin embargo, en algunas ocasiones, no era raro que los 2 hombres se separaran, mientras se abrían paso a tientas por el laberinto subterráneo completamente oscuro de túneles. Los veteranos Tunnel Rats también han contado a menudo historias de cómo, en algunas ocasiones, se encontraron con un soldado enemigo sin saber que estaba allí, tan cerca que podían olerlos. Pero como explicó un ex-Tunnel Rat llamado Douglas Graybill Jr., el mayor miedo en tales operaciones era salir de los túneles. Muchas veces no sabían dónde estaban y si se encontrarían con caras amigas o enemigas. No era raro que los Tunnel Rats salieran de una entrada de túnel, solo para ser inmediatamente disparados o bayoneteados por las tropas enemigas que estaban persiguiendo. En los túneles, la claustrofobia junto con el miedo a las trampas explosivas y las tropas enemigas a menudo era suficiente para quebrar incluso las mentes más endurecidas. Comprensiblemente, muchos Tunnel Rats experimentaron un trastorno de estrés postraumático incapacitante después de que terminó la guerra, y muchos de sus síntomas estaban vinculados a sus experiencias en los túneles. Algunos, por ejemplo, no podían dormir sin dejar la luz encendida en sus habitaciones, porque sus mentes volvían inmediatamente a estar atrapadas en la oscuridad. Otros incluso descubrieron que no podían permanecer en interiores durante mucho tiempo sin sentirse abrumados por el miedo a que la muerte los acechaba. En total, había unos 700 Tunnel Rats especialmente entrenados. De estos, 36 fueron asesinados y otros 200 resultaron heridos, una tasa de desgaste de 1 en 3. En cuanto a los sobrevivientes, quizás nunca sepamos cuánto daño les causó psicológicamente sus experiencias y cómo esto afectó el resto de sus vidas. Para muchos de ellos, sería seguro decir que, incluso al continuar viviendo largas vidas en casa, nunca dejaron completamente atrás los túneles de Vietnam. Y ahí tienes los trabajos más mortíferos de la guerra de Vietnam. Por favor, comenta abajo tus ideas y reacciones. Dale me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.